Dentro de esta serie de la historia a partir de Babel, estamos viendo cómo se distribuyeron los pueblos después de Babel. Estamos viendo ahorita el clan jafético. Los clanes jaféticos, uno de ellos fue el grupo O2, que corresponde a la familia lingüística sino-tibetana. Esta familia se dividió en tres grandes grupos: los tibetanos, los birmanos y los chinos. Hoy vamos a ver un poco acerca de los chinos. ¿Qué pasó con los chinos? Con su lenguaje chino, con todos los lenguajes chinos, sobre todo el mandarín, y los grandes logros que hizo este pueblo, que ha hecho este pueblo. Empezamos. En el año 2900 a.C., más o menos cuando se produjo el fenómeno de Babel, los pueblos, el clan sino-tibetano emigró hacia lo que es ahora el noreste de la India. Ahí se dividieron en dos grandes grupos: el cíntico y el tibetano Karen. El cíntico emigró hacia lo que es ahora China, y el tibetano Karen se quedó en el noreste de lo que es ahora la India. Y posteriormente vamos a estudiar ahora el proceso de los chinos, el clan cíntico. La familia cíntica se dividió en dos familias: la familia Bai y la familia China. El clan Bai se quedó en lo que ahora es el sur de China, lo que es el territorio de Yunnan. Ahí se quedó el clan Bai y hasta la fecha ahí, pero fueron sometidos después por los chinos. Por lo tanto, los chinos emigraron y se formaron 7 grandes familias: la mandarín, la Gan, la Wu, la Xiang, la Hakka, la Min y la Yue. Vamos a hablar de la mandarín porque es la más importante, es la que dominó a las demás, aunque todas las demás tienen grupos importantes de población. Ya no se vivió más porque el imperio chino concentró a todos los demás pueblos, evitó que se dispersaran. Una vez establecidos en China, sobre todo en el norte, se desarrolló la dinastía Xia. Más o menos en el año 2100 a.C. empezó esta dinastía y gobernó China hasta el 1600 a.C., sobre todo en el norte. Pudo establecer colonias prósperas, bien integradas, y unificó el comercio en China. Y esto hizo que se mantuviera el idioma mandarín en toda la China. Construyeron grandes obras. Su mitología está basada en la mitología del dragón. Están sobre todo alrededor de los grandes ríos: el río Amarillo y el otro gran río de China, Yangtze. Estos pueblos chinos desarrollaron pues una cultura gigantesca. Para el 1600 a.C. ya existía la dinastía Xia y estaba llegando a su fin, y entonces desarrolló la dinastía Shang, que gobernó hasta el 221 a.C., que gobernó en el mismo territorio, o sea, se mantenía en la hegemonía del grupo Xia, del grupo Zhou. Todo empezó con una innovación tecnológica, que significó, en lugar de sembrar un solo grano de maíz, o un solo grano de cereal o de trigo, soya, mijo, arroz, etc., sembraron todos juntos, iban rotando los cultivos. Esa rotación de cultivos fue clave para poder desarrollar la propia cultura china, el imperio chino, porque le dio un poder que les permitía resistir sequías, inundaciones y, sobre todo, extender la demografía de la población. Nosotros tenemos historias en China más antiguas, desde historias chamánicas en este periodo, que empezó desde un periodo muy, muy antiguo, desde los 2000 a.C. antes. Y estos ritos chamánicos permitían la cohesión comunitaria. Pero los dominantes se hicieron del imperio y empezó el imperio Xia.
que dominó China y sus prácticas comerciales e innovadoras. Al tener esta innovación, desarrollaron este imperio. Este imperio se fue extendiendo por todo China, se extendió esa cultura por todo China y al mismo tiempo pues se mantenía la cohesión lingüística y la serie de elementos claves y básicos alrededor de los ríos. China entonces empezó a ser una gran potencia. Si había inundación, sembraban arroz. Si había sequía, sembraban soya, etcétera, etcétera. Cambiaban sus cultivos de acuerdo a sus propias necesidades. Desarrollaron una cultura cerámica, pero sobre todo desarrollaron una piedra especial, la piedra de jade. Esta piedra, pues común en otros lugares, la desarrollaron y fue su piedra principal. Era un signo de poder y desarrollaron todas las jadeitas posibles. Este signo de poder dio cohesión también a todo el imperio, dado que el que poseía esta piedra poseía. Hasta la fecha, pueblos enteros se dedican a la recolección de piedras de jade, a la minería de jade. Es una técnica muy antigua que consiste en derrumbar los cerros, tirarlos al agua y ahí buscar las piedras ya lavadas. Estas piedras ya lavadas se recogían y se llevaban al gran mercado que todavía existe, el gran mercado de las piedras finas o semifinas en China, que tienen valores muy, muy especiales. Todavía le consideran valores, sobre todo espirituales y valores pues, simbólicos muy fuertes que desde entonces se tienen. Entonces, la cultura de las piedras especiales, las piedras de jade, son fundamentales para el comercio de China y para la significación del poder imperial. Desde esa época empezaron a desarrollar las terrazas para conservar la tierra, sobre todo los terrenos secos, y esto permitía conservar la humedad, hacer terrenos planos en los cerros, y esto aumentó muchísimo la productividad en el pueblo chino. Fueron los maestros de las terrazas. También los incas lo desarrollaron en Sudamérica, pero los maestros de las terrazas fueron indudablemente los chinos. Una de las innovaciones más importantes de los chinos fue el arado. Ellos fueron los primeros que trabajaron el arado y eso aumentó muchísimo su productividad. El símbolo del dragón está impreso desde los más antiguos tiempos. Está en sus templos y en todas sus obras de arte y escultura y sigue presente en su. Las grandes ciudades en China estaban fortificadas, vivían alrededor los campesinos y el mismo río era una especie de dragón que a veces crecía e inundaba toda la tierra. El sometimiento a los emperadores era total, no había lugar a discrepancia, eran tratados como dioses los principales y esto generaba un ambiente pues de protección al pueblo, pero también de una opresión gigantesca. La religión sintoísta era el culto al emperador y a los antepasados. Había mucho chamanismo, pero también un desarrollo pues, filosófico bastante importante. Era muy importante el culto a los antepasados y el respeto a las normas establecidas. La prosperidad económica de China fue tan grande y su dominio tan importante que dio lugar a que fuera lo que fue inevitable, que fue la invasión de otros pueblos, especialmente los mongoles. Y esto dio lugar a que se construyera la Gran Muralla China. Finalmente los mongoles logran conquistar China y luego se liberan de los mongoles, pero los tungusos, la dinastía Qin, es la que domina China, que no eran chinos, eran de Manchuria, tungusos. Estos imperios chinos duraron durante varias dinastías muchísimo tiempo, desde el 2000 a.C. hasta el 1912, que es cuando cae el imperio chino. Fueron los inventores del papel, de la pólvora, de la imprenta,
de una artesanía exquisita, de la porcelana, de la seda, del gusano de seda, el control de la seda. Es un pueblo con grandísimos descubrimientos y avances tecnológicos que cayó subyugado ante las potencias de Occidente en la guerra de 1912. No pudo soportar la revolución industrial de esos pueblos. Finalmente, en el año 1933 fue invadido por Japón y fue liberado por Mao Zedong, que impuso una dictadura comunista con unas matanzas terribles y unas hambrunas con la revolución cultural, y luego los dirigentes chinos han logrado estabilizar el desarrollo de China, pero siempre con un terrible autoritarismo y un terrible control de la gente. Se ha cambiado la antigua religión sintoísta por el culto al Estado y al comunismo. China es la nación con más habitantes en la Tierra y tiene un potencial enorme y sigue siendo un pueblo muy creativo y muy lleno de libertad. Se han extendido por muchas partes del mundo, pero el principal logro es, han invadido, por supuesto, lugares como presentes en Corea, en Japón, en Indochina y ahora en Estados Unidos de América y en Europa. El dragón ha representado al folclore chino desde hace mucho tiempo. Es su símbolo más fuerte. El dragón es el monstruo marino que tiene fauces y que saca fuego por la boca. Es lo que hay que dominar. Es nuestro más ancestro miedo que tenemos. Y por tanto se le venera, pero también se le tiene miedo. En China es el dragón. Es el pueblo del dragón. Se puede hablar de China durante días, meses, años, inclusive siglos. Es inacabable su historia, es profunda, es gigantesca, está llena de matices. Quiero mostrar que todo empezó en el clan sino-tibetano, descendiente de Jafet. Este es el pueblo más grande más numeroso de toda la tierra. Tuvo condiciones muy adecuadas para su desarrollo integral. Y también tuvieron grandes desgracias y grandes situaciones difíciles. Es una historia compleja y abierta. China es verdaderamente admirable y fabulosa. Gracias.